Es un gusto poder saludarlos en este día 27, viernes 27 de marzo, y dar la bienvenida a una voz en el desierto, una edición más que hoy día quiero seguir en relación a lo que estoy tratando en base a distintos versos que aparecen en el Salmo 119, para ver la pertinencia, la vigencia, la aplicabilidad de la Biblia para la vida de todos los días. Hoy día el título que he puesto a la entrega es ¿Se puede alcanzar la sabiduría? Se puede alcanzar la sabiduría, tomado del verso 98 del Salmo 119, que les leo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Él reconoce un efecto de la palabra de Dios, un fruto. Me has hecho más sabio. O sea, me ha permitido estar aventajado en sabiduría. Ustedes saben que la sabiduría es un tema que abarca o que preocupa o que ha sido tema de estudio de distintas disciplinas, filósofos, educadores y por supuesto teólogos. Después tiene que ver con la rama de las ciencias, las universidades, etc. Tiene que ver con el tema de la sabiduría. Ahora, hay que hacer una diferencia entre lo que es sabiduría y conocimiento. Muchas veces las personas las confunden y creen que son sinónimos, y no es así. Y en un sentido, la sabiduría, según algunas definiciones que creo que son las más concordantes con lo que la palabra de Dios también nos enseña, la sabiduría en el fondo es la forma correcta de aplicar el conocimiento. O sea, uno tiene el conocimiento sobre algo y después entonces aplica ese conocimiento. Y eso viene a ser la realidad. Y ese conocimiento muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con prever consecuencias y sobre todo conocer la realidad. Y a partir de eso, de ese conocimiento, entonces podemos aplicarlo y ahí entonces se obtiene la sabiduría. Porque hay personas que pueden conocer algo y sin embargo hacen todo lo contrario. Eso es, por ejemplo, las decisiones que tienen que ver con las adicciones, por ejemplo. Yo recuerdo una vez también que conocí a una paciente de diabetes que obviamente llegó al hospital y a los pocos días falleció. Entonces el médico seguramente podía llegar a pensar: nosotros quisimos ayudarte, pero tú no respondiste al conocimiento. No se cuidó, el azúcar fue algo que no dejó, y finalmente, bueno, fue ese desorden que la llevó a la tumba. Entonces, conociendo eso, conociendo un comportamiento, por ejemplo, de la enfermedad, es sabio cuando se toman decisiones acorde con ese conocimiento. Lo mismo me pasa cuando veo gente fumando, por ejemplo. ¿Cómo no saber que eso es dañino? Y así con cada adicción. Se conoce, se tiene conocimiento, pero no se actúa en consecuencia. Y eso es lo contrario a la sabiduría. Entonces, acá, el salmista está diciendo: me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están siempre conmigo. La sabiduría es nuestro déficit. No nacemos sabios. Tendremos que aprender a hacerlo.
Y ahí nos muestra el salmista esta realidad cuando dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Yo no soy sabio, no era, pero tú me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están siempre conmigo. Y vamos a ver ligerito a qué se refiere esto. Por ejemplo, la sabiduría, solamente para hacer un ejemplo acá, el apóstol Pablo dice que Cristo es sabiduría de Dios. Y uno puede entonces indagar, estudiar, ustedes pueden hacerlo si quieren. ¿Qué significa que Cristo es sabiduría de Dios? Según como yo lo entiendo es esto. Dios tenía un problema. El problema es nuestro pecado. El pecado de todos los seres humanos. Y el problema era porque su justicia, que es un atributo de Él, demandaba el castigo por nuestro pecado. Ahora, si Dios hubiese decidido castigar en nosotros nuestras culpas, haciéndonos pagar a nosotros nuestros pecados, su justicia había quedado satisfecha, pero no nos tendría con Él nuevamente. Entonces yo imagino que en un momento, aunque no podemos decir que Él tuvo un problema, pero para que nosotros lo entendamos, Él dice, bueno, ¿cómo yo satisfago mi justicia y traigo a estos pecadores hacia mí de nuevo? Entonces aparece el Hijo, Jesucristo, que Él nunca pecó, pero para que Dios descargue en Él el precio de nuestra culpa. Su justicia queda satisfecha y el camino abierto para que nosotros nos acerquemos a Él de nuevo, para atraernos hacia Él. Y esa es una lección de sabiduría. Por ejemplo, Salomón, cambiando de tema, cuando pidió a Dios no pidió ni riqueza, ni fama, ni nada. Lo único que le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y hay un ejemplo clásico ahí, cuando hay dos mujeres. Las dos tuvieron sus hijos, pero una, al dormir, se dio vuelta, ahogó a su hijo. Y ella, cuando vio que su hijo estaba muerto, entonces hizo el cambio. El otro día, cuando despertaron, entonces la mujer que tenía a su hijo vivo se despertó con que tenía a su hijo muerto, pero mirándolo se dio cuenta que no era su hijo. Y reclamó por eso. En cambio la otra decía, no, ese es tu hijo y el vivo es mío. Entonces Salomón, ¿qué dijo? Bueno, hagamos una cosa, traigan una espada y partamos al hijo vivo en dos. Y la mujer que sabía que ese era su hijo dijo, no, que se quede esta mujer entonces con el hijo. Y ahí Salomón respondió al conocimiento de cómo funciona el instinto materno. Y dijo, no, quitarle el hijo a esta mujer y dárselo a esta otra. Ella es la verdadera madre. Conocer y aplicar el conocimiento. Cristo, sabiduría de Dios. Ahora, la segunda parte. Dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tu mandamiento está siempre conmigo. Él identifica a los enemigos. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Ahora, usted si quiere puede hacer un estudio de esta palabra o del funcionamiento de cómo se comportan los enemigos en la Biblia. Y tenemos esta explicación en el Nuevo Testamento. Jesucristo habló también. Habló de los enemigos, incluso cómo habría que tratarlos en el Sermón de la Montaña. O sea, no se oculta la realidad que existen enemigos. Y Pablo, sintetizando, dice, bueno, está el demonio, Satanás, como enemigo, el mundo, su sistema, y la carne, nosotros mismos. Lo identifica él como los enemigos. Ahora, ¿por qué es más sabio el salmista? Porque tu mandamiento está siempre conmigo. Significa, para nosotros hoy, tiene que ver
con tener la palabra de Dios. Y la mayoría tienen acceso a la Biblia en su propio idioma. Y ahí se aprende sobre estos enemigos. Por ejemplo, y usted puede descifrar las estrategias del enemigo. De cómo se comporta el adversario. Y en la Biblia habla del demonio directamente. Y usted puede revisar la Biblia, insisto, y se va a encontrar con que la estrategia del enemigo, revisando la Biblia, insisto, nos habla de la realidad del comportamiento del enemigo, como por ejemplo con las mentiras. Jesús fue llevado a la cruz por mentiras, calumnias, encerronas, como le hicieron a José en Egipto, o también a Daniel en el libro de su propio nombre, léalo, encerronas, traiciones, Judas Iscariote, trampas, gente que el apóstol Pablo habla de hermanos encubiertos, supuestamente hermanos encubiertos, para ejercer o tramar trampas a la ira. Y usted ve cuando nació la iglesia, en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta, la ira, de la cual el propio apóstol Pablo fue un ejemplo, pero clásico, en su persecución contra la iglesia. La muerte del primer mártir Esteban, la ira, los enemigos. Y hoy día, todas estas estrategias, todos estos comportamientos, usted lo puede ver. Y lo aprende a través de las Escrituras. Entonces, una de las cosas que uno puede aprender es a ser sabio, conociendo las Escrituras y adelantándose o evitando caer en las garras de los enemigos. Pablo habla del enemigo de nuestras almas. Entonces, por la Biblia yo puedo aprender de las estrategias y adelantarme o evitarlas. Yo recuerdo de George McDowell, que escribió el libro Evidencia que exige un veredicto, y parte de su testimonio que contaba él cuando iba a hacer charlas, por ejemplo, y se tenía que hospedar en un hotel. Él iba con un grupo de hermanos de su comitiva, abrían la puerta de la pieza y entraban todos juntos, y muchas veces encontraron mujeres dentro, con la idea de poder tejer una trampa y poder desacreditarlo. Son cosas que trascienden de su testimonio de algunas cosas que él escribió. De los enemigos. No deis lugar al diablo, dice el apóstol Pablo, y eso tiene que ver también con cuidar los comportamientos, imaginarse las circunstancias, evitar circunstancias que puedan crear consecuencias que desprestigien, que destruyan la vida de los hijos de Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están siempre conmigo. Ahí están ejemplos en la palabra de Dios. Y hay algunos tristes ejemplos también, como el caso del rey David, que se puede observar perfectamente cuáles son los pasos que lo llevaron finalmente al desastre del adulterio. Ahí está, y se pueden estudiar. Y eso tiene que ver con aprender la lección. Eso es el conocimiento. Conocer cuál es el comportamiento de los enemigos y hacer la forma, buscar los caminos para evitar
caer en manos de quienes quieren destruir, de quien quiere destruir nuestras almas. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tu mandamiento está siempre conmigo. Lea la Biblia, leamos la Biblia, estudiémosla, quedémonos ahí en su página, observemos la realidad, la naturaleza humana, las circunstancias. Ahí está todo para aprender, porque tus mandamientos están siempre conmigo. Por la Biblia, por la palabra de Dios, se puede alcanzar la sabiduría. Gracias por su tiempo, cuídense y será hasta una próxima oportunidad.